Y boa noite, estamos aquí live from the Big Papa Records Warehouse. Yo soy Carlos Suárez y esta noche vamos a tener 15 discos de rock, diferentes estilos, y acredito que vocês van a curtir mucho a selección de esta noche. Entonces, hoy fue día de las entregas, segunda-feira. Fueron las entregas feitas por Mr. Rick Pereira, 808 Express. Muy rápido este Rick entregando. Las entregas locales, todas segunda-feira son de gratis. Entonces, ya vocês saben que cualquier cosa que ustedes encomienden aquí en la área de Sao Paulo, las entregas van a ser totalmente gratis. A cuarta-feira, día de correo, estamos con 50% de descuento en los envíos y preferimos siempre que escolhan SEDEX porque está llegando bastante rápido y tiene menos chance de perderse un pacote, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Hoy comienza la Sala Solo Sessions y hoy comienza con Rick. Y aquí yo coloqué un link aquí en los comments section y también en el Big Event Group. Coloqué un link para el live de esta noche que es a las 9 horas. Sala Solo Sessions va a ser toda segunda-feira a las 21 horas de la noche. Está curado por Mr. Fred Finelli y sponsored por nos Big Papa Records. Va a ser en el Instagram de los artistas participantes. 15 minutos van a tocar material original o improvisación libre. Va a ser muy legal esa serie. Y como falé anteriormente, esta noche a las 9, nuestro Black Snake 808, Ricardo Pereira, comienza la serie. Día 10 va a ser a MDM, Mario Capri de Hurt Mold. Día 17, Philip Somerville. Él está morando en Sao Paulo, él es inglés y es tremendo compositor y pianista. Tanto como todos estos músicos que van a tocar aquí son tremendos músicos todos y todas. Día 24, Spectralina con Dan Bitney, que es de Tortoise, grande grupo de post-rock, y su compañera Selena Trepp. Entonces esto va a ser un dúo, ¿no? Este no va a ser un solo session. Ellos son de Chicago, USA. También van a hacer tremendo papel para vocês. Día 31 y fechando el mes de agosto está Guilherme Granado de Sao Paulo, también de Hurt Mold y otros grupos como Bodes y Elefante, creo que está tocando él, ¿no? Sí. Tiene otros grupos, otros tremendos grupos también. Y es varios grupos, tiene muchos grupos diferentes. Y también Guilherme es tremendo DJ. Si vocês no vieron a él tocar, no saben lo que están perdiendo. Y esta serie va a ser una serie excepcional. Entonces, comienza hoy a las 9 de la noche en Instagram, dos artistas, ¿ok? Cuarentania 2020 está disponible en Submarine Records Bandcamp. Pueden entrar ahí y comprarla. Muchos de estos artistas que están en el Sala Solo Sessions están participando en esta coletánea. Y vocês, si compran esta linda coletánea, van a estar ayudando a todos estos artistas que son muchos locales y todos independientes. Entonces, vamos a hacer una grande cosa. Tiago Nassif está con su disco que se llama Mente, producido por Arthur Lindsay. Una combinación de samba, hip hop beats, no wave, scrunk, que es el estilo ese de Arthur Lindsay de tocar guitarra. Tremendo discazo y estamos esperando copias aquí para después pasar para vocês. Bufos Boreales con pupilas horizontales. Está también en todas las plataformas digitales. Muy parecido con Miles Davis, Electric Period, Weather Report, Mahavishnu, War, Cool in the Gang. Entonces pueden entrar también en el Bandcamp de Bufos Boreales y comprar este lindo disco para vocês. Igor Pimenta con su Sumidoro, todas las plataformas digitales también. Igor tiene un file de audiófilo. Pueden entrar en contacto con él por Facebook para negociar este file para vocês. Se escucha muy bien. Lorenzo Rebetés, tenemos varias copias de su grande disco, O Corpo de Dentro. Es un Japanese press y estamos con un sale de R$150 por tremendo discazo de Mr. Lorenzo Rebetés, O Corpo de Dentro. ¿Ok? Entonces, vamos aquí con el primer disco de la noche. Y es Asia o Asia
Este se llama Alpha, es un 1993 original y este es un supergrupo que consiste de Geoff Downes on keyboards, Steve Howe guitars, Carl Palmer on drums, John Wetton vocals and bass guitars. Aquí hacen las siguientes músicas. Lado 1, Don't Cry, The Smile Has Left Your Eyes, Never in a Million Years, My Own Time, I'll Do What I Want, The Heat Goes On. Lado 2, o sea, el primer lado es alfa y el segundo lado es beta. Eye to Eye, The Last to Know, True Colors, Midnight Sun y Open Your Eyes. Lindo disco de Asia, Alpha, 1973 original. And the cover is? And the cover is by Mr. Roger Dean, as Kadia always reminds us. Lindo disco. You're so fun, baby. Mauricio Caires, tudo bem, cara? Grande abraço aí y muy obrigado por estar aquí esta noche. Y aquí está también Carlos Eduardo Feijó. Hey, man, how you doing? Grande abrazo ahí y muy obrigado por estar aquí esta noche, man. Seguimos con un unreleased Bruce Springsteen. Este es live at the Main Point, Bryn Mawr, Pennsylvania, February 5th, 1975. Yo voy a colocar links de disco porque se escucha súper legal. Es un FM radio broadcast de WWMR. Este es con el E Street Band cuando estaba en sus mejores épocas. Y él hace aquí el lado A, Mountain of Love, Born to Run, The E Street Shuffle y Thunder Road. Ese es el lado A. Lado B, She's the One, 4th of July, Asbury Park, Back in the USA y A Love So Fine. Mr. Bruce Springsteen live from 1975. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Oh, aquí está Mr. Paulo Alves, Hello Kitties, tremendo grupo ese, Mr. Paulo. ¿Ese está en cuál? ¿En color o en black and white o primero? Hombre ahí. Y aquí Mr. Paulo Alves quiere separar The Boss. Está separado, Paulo. Muy obrigado, man, y grande abrazo para ti ahí, man. Seguimos con David Clayton Thomas, The Voice of Blood, Sweat and Tears. Este se llama Clayton. Es un 1978 original press en ABC Records. Y aquí está tocando los siguientes músicos. Keyboards, Doug Riley. Drums, Bob Economo. Bass, Neil Stubbenhaus. Guitars, Mr. Mike Stern, que en esta época tocaba con Blood, Sweat and Tears, acredito. Percussion, Brian Leonard. Banjo, Hank Moms. Y vamos a ver, Arco Bass, Murray Lauder. Vamos a ver aquí quién está en la horn section. Trumpets, Randy Brecker. Another trumpet, Guido Basso. Trumpet, Arnie Shaikos. Tenor sax, Michael Brecker. Alto sax, David Sanborn. Tenor sax, Steve Kennedy. Alto sax and clarinet, Mo Kaufman. Alto sax, David Caldwell. Tremendo team aquí que está con Mr. David Clayton Thomas. Este se llama Clayton, 1978 original, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Yes, sir. Yeah, Big Cheap Trick debut album. Seguimos con The Vagrants. Este era un grupo de Mr. Leslie West, The Mountain, y West Bruce and Lang. Este se llama The Great Lost Album, lanzado este disco Arista Records en 1977, y aquí tocaban Leslie West, guitar and vocals, Larry West, bass guitar and vocals, Roger Mansour, drums, Peter Sabatino, vocals and percussion, y Jeffrey Starch, Hammond, organ and vocals. Este disco de The Vagrants, fala aquí, had everything except success. The first and only Vagrants album compiled from rare singles and previously unreleased tapes, shows why this band with Leslie West of Mountain on lead guitar remains one of the legendary unknown rock acts of the 60s. Tremenda coletánea, The Vagrants, The Great Lost Album from 1987, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con Ronnie Montrose. Este se llama Open Fire. Es un disco de rock instrumental.
Parece mucho con las cosas de Jeff Beckman, un poco más pesada. Aquí está producido por Mr. Edgar Winter y tocan tremendos músicos aquí con él. Edgar Winter piano, Alan Fitzgerald on bass, Rick Slasher on drums. Vamos a ver quién más está por aquí. Jim Alcivar on Marlet Knot. Y otros grandes músicos aquí, también acompañan aquí a Mr. Ronnie Montrose. Ronnie Montrose, tremendo guitarrista. Este es un instrumental rock album. Se llama Open Fire. Es un 1978 original y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Y seguimos con un grande disco de AOR, Mr. Rupert Holmes. Se llama Adventure, es de 1980. Y vamos a ver quién está tocando aquí en este disco. Mr. Rupert Holmes, lead vocals, all keyboards and synthesized orchestral sounds. Dean Balin, all guitars, background vocals. Benny Graham, drums, percussion, and background vocals. John Caruso, electric bass. Chrissy Faith on the background vocals. Mr. Rupert Holmes, Adventure, Super AOR record from 1980. And you can get it right here at the Big Papa Records Warehouse. Yo voy a colocar links de todos estos discos después del live en el Big Event Group, también en el profile de Carlos de la Fuente en Facebook. Estamos con toda la sintonía. Muito obrigado a todos y todas por estar aquí. Grande abrazo para vocês. Lembrem que esta noche Black Snake 808 on Instagram Live. El link está aquí en los comentarios y también en el Big Event Group. Ahí ustedes pueden entrar 9 de la noche y acompañar este live que va a ser una grande cosa, grande serie y precisan de nuestro apoyo. Continuamos con Sweet. Este se llama Off the Record, 1977 original. Y vamos a ver quién está tocando aquí. Hola, qué lindo este Gatefold lindo de Sweet. Esta es una época más de FM radio de ellos, un poco de AOR también, mas siempre rockean bastante. Entonces, vamos a ver quién está aquí. Brian Connolly, lead vocals. Steve Priest, bass, guitar, harmonica, lead and backing vocals. Andy Scott, all guitars, keyboards, synthesizers and vocals. Mick Tucker, all percussion and vocals. Este disco es un original de 77 y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Se llama Sweet Off the Record. Y seguimos adelante con grande grupo de Mr. Bill Bruford. Bruford, Feels Good to Me. Este es un 78 original de Alemania. Aquí tocan Bill Bruford on drums, a whole bunch of different drums, tuned drums, untuned drums, kit drums. Y final say, it means that he's the boss. Entonces está aquí Dave Stewart on all keyboards, Alan Holsworth on guitars, Annette Peacock on vocals, Mr. Jeff Berlin on bass, and guesting Kenny Wheeler, grande trompetista, está tocando aquí con él, está aquí tocando flugelhorn. Lindo disco de progresivo, Bruford, Feels Good to Me, 1978. Original press from Germany, and you can get it right here at the Big Papa Records Warehouse. Vamos a ver si más alguien entró aquí. Todo el mundo está legado por ahí. De nuevo, muy obrigado por estar aquí y muito boa noite para todos y todas vocês. Continuamos con grande disco de Mr. John Fogerty, Mr. CCR. Este se llama Centerfield y él tocó todos los instrumentos en este disco. Tuvo un problema con Fantasy Records en la época de Creedence, que básicamente tiraron todos los derechos autorales de él. Entonces, después del último disco que él grabó para Asylum, no quisieron aceptar a un siguiente disco. Creo que fue como en 1975, 76. No quisieron aceptar un segundo disco que se llamaba Voodoo o algo así. Y ahí él decidió tomar a 9 años de hiatus. Pero después grabó este super disco aquí de Centerfield. Fue tremendo suceso y hasta hoy continúa tocando y grabando. Este es un super disco, Centerfield from John Fogerty, 1985 original. Y vamos a ver aquí, tiene aquí varios hits como The Old Man Down the Road,
Vamos a ver. Searchlight, Centerfield, obviamente. Vance Can't Dance, que fue un dig al dono de Fantasy Records. En fin, este estaba arranged y producido también por Mr. John Fogerty. Centerfield, John Fogerty, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con grupo progresivo de Canadá. Este es Saga, 1978 original. Este está en el Corcoran Music Management Inc. Manufactured and distributed by Fabrique et Distributed par Mazzy Records from Toronto, Canada. Y vamos a ver quién está tocando en este disco. A ver, aquí está Michael Sadler, lead vocals, keyboards, and Moogs. Jim Richton, bass guitar, Moog and bass. Peter Russian, lead keyboards, vocals, and Moogs. Ian Crichton, all guitars, and Steve Negus, drums, percussion, and Moog drums. Saga, first album from 1978. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Vamos a continuar con The Scorpions from 1988, Savage Amusement. Vamos a ver a quién está tocando en esta edición de los Scorpions. Está Klaus Meine on vocals and backing vocals. Rudolf Schenker, grande guitarrista, está aquí en all guitars. Matthias Jabs, está lead guitars, rhythm guitars, acoustic guitars, and voice box. Rudolf Schenker también está en lead y ¿cómo se llama esto? Y rhythm guitars. Francis Buchholz está en bajo y Herman Rarebell on drums. Scorpions, 1988 original, Savage Amusement. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con Steve Harley and the Cockney Rebel. Este se llama Timeless Flight. Es un 1976 original. El Cockney Rebel grababa muy parecido con David Bowie, Brian Ferry, todos esos grupos más o menos de glitter y glam rock. Este disco, vamos a ver quién está tocando aquí. Duncan McKay, all keyboards. Stuart Elliott, drums and percussion, que después fue a tocar con 10cc. John Cregan, all guitars and background vocals, que tocó acredito con Rod Stewart. George Ford, bass guitar and background vocals. Lindsay Elliott on percussion. And Mr. Steve Harley on all the vocals. Este también está con un lindo gatefold. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Se llama Steve Harley, Cockney Rebel, Timeless Flight, original press from 1976. Continuamos con The Babies, primer disco. Este es un grande grupo de hard rock y después John Waite fue a hacer carrera solo, fue un mega star. Bueno, este es un hard rock melódico, bien legado. Este es un primer disco de él, es de 1976 y aquí tocan John Waite, bajo y vocals, Walt Stocker on guitar, Mike Corby on organ and Tony Brock on drums. Y hacen las siguientes músicas en este disco: Looking for Love, If You Got the Time, I Believe in Love, Wild Man, Nora, lado 2, I Love How You Love Me, Rodeo, Over and Over, Read My Stars y Dying Man. Tremendo debut álbum por The Babies, 1976 original, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Yo voy a colocar links de todos estos discos después en el Big Event Group, la en WhatsApp y también en el profile de Carlos de la Fuente en Facebook. Continuamos con grande grupo del Bay Area. Este es Moby Grape, se llama Live Grape from 1978. Aquí tocan Jerry Miller, lead guitar, Peter Lewis, guitar, Skip Spence, rhythm guitar, Cornelius Bumpus, B3 and tenor sax, Christian Powell on bajo, John Oxendine on drums, and Daniel Spencer drums on Love You So Much. Este fue recorded live at the Shady Grove in San Francisco, California,
and The End of the Beginning in Colati, California, by Somona Recording Studios. Grande disco live de Moby Grape, tremendo grupo de West Coast de San Francisco, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Y acabamos el live de esta noche con nada más y nada menos que Mr. Dave Mason, The Great Traffic. Man, vamos a ver, este disco es un Japanese Press con Obi, como pueden ver aquí, disco duplo. Y aquí toca Gerald Johnson, tienen cartel lindo, Gerald Johnson tocando bajo, Jim Kruger tocando guitarra, Rick Jagger tocando batería y Mr. Mike Finnegan on keyboards. El grande Dave Mason está tocando guitarra en vocais. Captured live by Dave Mason. Este es un 1976 original y pueden adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Y te hemos llegado a más un fin de otro live. Obrigado por estar aquí. Lembren que Nove da Noite está Ricardo con su Black Snake 808 en Instagram. Yo coloqué links lá en el group y aquí en los comentarios. Por favor, entren lá y apoyen este grande artista y grande amigo de Big Papa Records y de todos vosotros. Entonces, muy gracias por estar aquí esta noche. Grande abrazo para todos. Nos vemos a mañana, 7 de la noche. Same time, same channel, live from the Big Papa Records Warehouse. Much love. Good night. Take care. Bye-bye.